Hacemos este video como material de apoyo a la asignatura de Arquitectura y Sistema Operativo, la división 315 año 2025, donde vamos a conversar sobre los primeros momentos después de tener ya una máquina virtualizada. Anteriormente habíamos hecho un video de cómo virtualizar la máquina, también habíamos puesto un video silente relacionado con Vagrant como una herramienta para lograr obtener a través de un fichero la posibilidad de levantar máquinas iguales, y teníamos varios ejercicios. También queremos este video compartírselo a los estudiantes de reparación de PC, reparación de notebook, así como los estudiantes del curso de inteligencia artificial, sobre todo porque en varias ocasiones necesitamos probar otros sistemas operativos, o probar otras herramientas, o probar otros elementos que corren mejor o que no sabemos ni siquiera, pero queremos utilizar otro sistema operativo para ello, y utilizamos la virtualización. Con la virtualización hemos visto que a través de un hardware podemos nosotros llegar a obtener varias máquinas virtuales corriendo. En este caso estamos corriendo un LTS, es decir, una distribución que también presentamos en las clases de Ubuntu, que es el Linux, relacionada con la LTS 2204. Y ya en la clase anterior vimos cómo nosotros podíamos levantar un ISO haciendo uso de VirtualBox, en este caso Oracle VirtualBox. Bien, lo primero que quiero mostrarles, sobre todo aunque los alumnos de arquitectura no lo van a hacer así, pero sí sobre todo a los alumnos que trabajan hoy la reparación de PC, reparaciones de notebook, a los estudiantes de inteligencia artificial, es para romper el mito de que los sistemas operativos de código abierto son solo pantalla negra. No es así. Es decir, aquí nosotros estamos viendo un sistema operativo que cambia sí el enfoque de la interfaz visual, es decir, la interfaz en que estamos trabajando, pero que si lo analizamos nosotros en él podemos operar casi que similar a como lo hacemos con el entorno que más familiarizado estamos. En este caso la mayoría trabajamos con Windows. Por ejemplo, estamos viendo un escritorio donde nosotros podemos crear un nuevo directorio, en este caso una nueva carpeta o folder, como mismo lo hacemos en las ocasiones anteriores. Esa nueva carpeta que también la podemos arrastrar, en este caso, bueno, la lancé para dentro del home, que también podemos arrastrar, mover como hacemos normalmente en Windows, y que vemos una ventana con otras características, pero es una ventana que mantiene botón minimizar, maximizar, cerrar. Hasta aquí el tema de desterrar el mito que muchos teníamos de que nos íbamos a encontrar con una pantalla negra, letras blancas, y que iba a ser un imposible. No lo es. Y ojo, porque vimos que en muchas ocasiones puede solicitarnos a alguien algo relacionado con un sistema operativo de código abierto, o que nosotros mismos por cuestiones de hardware tengamos que mediar para acá. Acuérdense que en octubre de 2025, es decir, dentro de nada, cuando vean este video, si ya pasó octubre de 2025, estaremos analizando qué hicimos al respecto. También aprendimos que no hay que correr, pero sí sabemos que la migración en Windows no se detiene, y si Windows deja de dar soporte a Windows 10, en algún momento habrá que ir poco a poco adaptándose a que los nuevos manejadores o drivers, a que los nuevos requisitos van a estar sobre Windows 11, y muchas aplicaciones no van a correr de la misma forma. Por eso esto es una alternativa, porque no todos tenemos el hardware adecuado, no todos tenemos la cantidad de núcleos adecuada en nuestro microprocesador para seguir asumiendo también las demandas de requisitos que va llevando consigo en Windows 11 y los posteriores. Bien, cerrado este mito, vamos ahora a la verdad que es el código. Es decir, en arquitectura y sistema operativo estamos preparando los futuros programadores, y nosotros tenemos que trabajar a código. ¿Qué queremos ver ahora? Bueno, vamos a pasar bien rápido al tema de las buenas prácticas, vamos a hablar un poco de los recursos de VirtualBox, y vamos a saltar para acá
en una mezcla de lo que hablamos de paquetes, hablamos de permisos, pero sobre todo lanzar los primeros comandos relacionados con usuarios, grupos, permisos, directorios, creación de ficheros, etcétera. Eso en un ejercicio de aproximadamente 20 minutos para repasar todo lo que inicialmente incluso tenemos que aprender y que nos consolida las conferencias 4, 5 y 6, pero que además nos va a permitir tener una preparación para el primer parcial, que va a ser dentro de muy poco. Bueno, recordemos que cuando nosotros instalamos una máquina virtual, una de las primeras y buenas prácticas es clonarla. Para clonarla, por supuesto, tiene que estar apagada, que la tengo ya corriendo. Clonarla, ¿por qué? Porque como programadores vamos a estar probando muchos elementos y en algún que otro momento podemos dañar o lograr que pase que nuestra máquina no pueda levantarse nuevamente. Porque además estamos haciendo eso, vamos a estar tocando kernel, vamos a estar tocando librerías, y eso puede hacerle daño a la máquina. Entonces, como el proceso que más demora es la creación de la máquina, la instalación acá, bueno, la clonamos y sencillamente se rompe una y levantamos otra. También vimos dentro de las buenas prácticas en la configuración que es muy bueno habilitar la bidireccionalidad acá, además de instalar la GES adicional. La bidireccionalidad nos va a permitir estar copiando entre el host y el guest, en dependencia de lo que habilitemos acá. Y eso es muy bueno porque muchos de los comandos que tenemos nosotros a nivel del documento pudiéramos sencillamente copiarlos en un lugar y pegarlos en el otro, en el terminal. ¿Ven? Habilitando las GES Additional. ¿Cómo habilitábamos las GES Additional? Veníamos acá a los dispositivos, insertábamos el dispositivo relacionado con el CD de las GES Additional. Cuando lo insertábamos nos aparecía aquí el dispositivo relacionado con las GES Additional y mandábamos a correr el sistema. ¿Qué nos pasaba cuando mandábamos a correr el sistema? Nos decía que no teníamos instalado un descompactador de sistema. En este caso nos decía que no tenemos instalado exactamente el BZip-Doc. Y nos decía, bueno, instala BZip-Doc. Aquí entonces voy a hacer recursivamente dos iteraciones. Primero, vamos a hablar de BZip-Doc. Entonces hablaríamos de una primera iteración que es paquetes, y segundo vamos a hacer otra iteración porque para instalar paquetes hay que tener permiso. Bajado al segundo nivel, es decir, necesitamos instalar un paquete, entonces vamos a hablar de paquete, pero como vamos a instalar un paquete hay que tener permisos para paquete. Entonces vamos a hablar de permisos antes, y ahí está la condición de parada para regresar atrás. ¿Qué cosas son los permisos? Es decir, nosotros tenemos un usuario, que es con el usuario que instalamos, pero existe en nuestro sistema operativo actual un superusuario. Ese superusuario es conocido por root, que tiene todos los permisos y que tiene acceso a todas las librerías y a todos los comandos. Nosotros hay comandos que no podemos correr si no tenemos permiso de administración. Entonces, acá podemos hacer varios elementos. Uno es hacernos convertirnos en este momento en el usuario root, es decir, al hacer sudo nos convertimos en el usuario root. Al convertirnos en el usuario root estamos como superusuario y podemos hacer cualquier elemento sin tener que decir o dar permiso. En función de esto es un riesgo. Si nosotros somos los únicos que utilizamos la máquina, no es realmente un gran problema, pero si no, hay que tener cuidado con esto. Entonces, acá también nosotros podemos correr los comandos, como vimos que hicimos sudo. Si nosotros ponemos sudo y un comando, este comando por ejemplo, que no lo podemos correr si nosotros no ponemos o damos permiso de administración, en este caso, podemos poner siempre entonces el comando delante escribiendo sudo, y eso nos va a pedir la contraseña para que nosotros podamos a esa instrucción darle permiso. Nos va a pasar también en muchas ocasiones que nos dice que nosotros no tenemos permiso para hacer sudo. Entonces eso tiene una gran solución. Si nosotros entramos y configuramos el fichero bsudo, fíjense cómo
lo que acabamos de escribir es sudo y ejecutamos el fichero acá vsudo, que está, como ya sabemos, en la parte de configuración, el módulo configuración de la estructura. Y si nosotros nos movemos por el fichero, vamos a encontrar que aquí están los usuarios que tienen privilegio para hacerlo. Si se dan cuenta, está root y abajo está mi usuario, que lo agregué yo, es decir, una línea completamente igual a la anterior para darme ese privilegio. En este caso, el usuario de ustedes, el usuario que ustedes tengan definido, es decir, el suyo, que no sé qué usuario tiene en este momento, y agregarían la línea completa de todo. Con eso ustedes ya estarían dentro de los usuarios que tienen ese privilegio. Como ven, acá abajo están los comandos para ir realizando las siguientes acciones. Por ejemplo, salir. Si usted quiere salvar, sí. Si no quiere salvar, no. Recuerden siempre que en la terminal, con control L, nosotros limpiamos nuestra terminal. Con history podemos ver el listado de todos los comandos que hemos ejecutado hasta ese momento. Bien, ya teniendo privilegio, entonces vamos a hablar de los paquetes. Iteramos hacia arriba, recursivamente regresamos. Cuando nos dice que nosotros no podemos correr un software porque nos falta, en este caso nos falta el bzip, que es un software que nos permite compactar y descompactar y extraer directorios, ficheros dentro de un directorio, entonces nosotros tenemos que instalarlo. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Ahí vamos a hablar de el tema de los paquetes y de una buena práctica que se debe hacer a continuación, o ya no importa el orden, puede uno instalar las que es adicional, o puede también correr y hacer un upgrade. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros ahora lanzamos directamente el comando upgrade. Bien, en este momento estamos mandando en el update, estamos mandando a que se actualicen la lista de paquetes que son que podemos actualizar, y en el upgrade estamos haciendo esa actualización. Si se dan cuenta que hay dos comandos, tenemos el comando primeramente sudo apt update, y a continuación de los dos ampersand tenemos el comando sudo apt upgrade. ¿Qué significa las dos ampersand? Las dos ampersand significa que nosotros este segundo comando se va a ejecutar única y exclusivamente si el primer comando se ejecutó y no tuvo error. Es decir, este segundo comando está esperando a que este primero termine, no tenga error para ejecutarse de él. Y eso es fundamental porque primero hay que actualizar la lista de elementos que nosotros queremos que se puedan upgradear, actualizar, y después de esa lista entonces que hacemos el upgrade. Si nosotros cambiamos esto y en vez de poner las dos ampersand ponemos un punto y coma, ¿qué sucedería? Exactamente, sucede que los dos comandos se van a ejecutar al mismo tiempo. Este comando se empieza a ejecutar sin esperar al anterior, y eso en este caso no es lo que conviene, no es lo realmente importante, porque incluso es ilógico que hagamos un upgrade sin hacer una actualización previa. Entonces, viendo esto, ahora estamos analizando que en la mayor parte de las ocasiones en el sistema operativo con núcleo Linux, en este que estamos trabajando, nosotros hacemos las instalaciones de los paquetes a partir de un repositorio. En este caso, lo que estamos, cuando estamos updateando la lista, es la lista de aplicaciones que pueden ser actualizadas desde ese repositorio, y así vamos a estar trabajando la instalación de cada uno de los elementos desde el repositorio. Por ejemplo, si nosotros, y ya si caemos en que necesitamos instalar bzip, que nos los pide las que es adicional, entonces nosotros vamos a poner sudo. ¿Por qué sudo? Sudo porque necesita privilegio, porque vamos a estar tocando elementos relacionados con el núcleo. Entonces, comando de instalación de cuál, del paquete que necesitamos instalar desde el repositorio. De aquí se descarga, se empieza a instalar el paquete sin problema ninguno, el paquete ya está instalado. Si nosotros, y fíjense cómo él mismo nos lo dice, si nosotros quisiéramos remover ese paquete, es decir, quitarlo, desinstalarlo, sudo apt auto remove,
estaríamos quitando, aquí estaríamos quitando todos los relacionados con elementos que se han quedado de instalaciones anteriores. Si nosotros queremos quitar un paquete, lo que vamos a hacer exactamente es hacer un remove de ese paquete, es decir, apt remove. Un auto remove lo que nos hace es eliminar elementos que se han quedado instalados de otras dependencias y que no son necesarios. Pero fundamental aquí ver el tema de instalar los paquetes. Recuerden que es una buena práctica apt upgrade, apt upgrade. Después o antes o cuando vayamos instalando las get additional, buenas prácticas clonar, buena práctica habilitar bidireccionalidad, buenas prácticas la get additional, buenas prácticas update upgrade. Cada cierto tiempo es bueno, si estamos instalando, quitando y poniendo, hacer una limpieza de elementos que se hayan quedado colgados. Interesante es que nosotros podemos listar una serie de paquetes, pero más interesante aún es saber que si nosotros estamos buscando, ¿por qué? Porque no somos expertos, no llegamos a saber qué herramientas utilizar del repositorio para cierto y determinado momento, y entonces con apt search, en este caso, nosotros logramos decirle, ven, búscame qué paquete debería yo instalar si yo quiero tener un reproductor de música. Y aquí nos empieza a decir que si tú quieres instalar un reproductor de música, puedes instalarle todo esto que están acá. Bien, entonces así hemos hablado primero de buenas prácticas. Buenas prácticas como lograr buscar la necesidad de habilitar la bidireccionalidad. La bidireccionalidad la habilitaríamos en la configuración y después trabajaríamos con las get additional. Hablamos también entonces de la buena práctica de lograr clonar la máquina para no tener que regresar a ella. Y también, ya que estamos acá, vamos a hablar de la buena práctica de darle a la máquina el hardware necesario. Esto es fundamental, que le demos el procesador necesario y que demos la RAM necesaria en función de que nuestros recursos en la máquina GES, la máquina donde estamos trabajando, la máquina pueda de alguna forma trabajar de forma tranquila. Si no le damos el procesamiento y la RAM para ello, el video para ello, no lo vamos a lograr, y eso lo hacemos aquí a través de las configuraciones. Recordar acá bien rapidito que si quisiéramos tener una carpeta compartida entre el host y el guest, lo haríamos por aquí. Y el tema de la red, que es fundamental. Si nosotros si ponemos una red tipo NAP, nosotros vamos a hacer que la máquina guest pase a través de la máquina host y no se vea en la red. Ya casi vamos a lograr que se vea en la red. Y acuérdense el tema de si fuera necesario resetear la Mac, en dependencia de que clonaron y a lo mejor levantaron dos máquinas clonadas, las dos tienen la misma Mac. Si tienen DHCP deberían tener la misma IP, lo cual no es posible, y ahí le va a dar que una de las máquinas o las dos se queden sin red. Entonces, reseteando la Mac lograríamos eso. Después de las buenas prácticas, vimos el tema entonces de los paquetes. Nosotros vamos a estar trabajando los paquetes a partir de apt. Entonces podemos de alguna forma instalar un paquete determinado. Si no sabemos qué paquete queremos instalar, lo podemos buscar con search, podemos removerlo con remove, y además hablamos de permiso de cómo trabajar haciéndonos root, de cómo ponernos en los ficheros en los usuarios que pueden hacer sudo, y de ejecutar única y exclusivamente el comando sudo. Hasta aquí esta primera etapa de introducción para llegar entonces a trabajar el siguiente paso, que son los usuarios, los grupos, los directorios y la vinculación entre cada uno de estos elementos, incluyendo los ficheros que van dentro de los directorios. Bien. Paso intermedio fundamental, el comando main. El comando main
que está descrito en cada uno de los elementos en la conferencia, es un comando que nos va a estar a nosotros permitiendo obtener la estructura de un comando para tipearlo. Por ejemplo, un comando que vamos a estar utilizando a continuación, el ID. Con el comando main nosotros podemos ver la estructura de la utilización para escribir este comando. Entonces, comando main, cuando no tenemos la inteligencia artificial, cuando no tenemos internet, que nos puede pasar, es quien nos va de alguna forma a permitir saber la estructura de un comando, cuáles son los parámetros que podemos pasarles, etcétera, para nosotros trabajar con ese comando. Sí, pero bueno, y si no sabemos ni siquiera el comando, bueno, a propósito, por ejemplo, vamos a preguntarle qué comandos están relacionados con la red. Entonces le decimos apropos network y él nos da la lista de comandos que estén relacionados con la red. ¿Que son muchos comandos? Sí, son muchos comandos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo quiero buscar los comandos relacionados con la red y que tengan en su escritura la palabra IP. Ahí que vamos a hacer. Y ahí viene algo que es fundamental, que es la introducción de las tuberías. Vamos a lograr que la salida de un comando se convierta en el filtro de otro comando. Se le mande a otro comando. Por ejemplo, nosotros aquí si dábamos a propos network, lo que íbamos a hacer era lograr tener todos los comandos relacionados con la red. Pero son muchos. Tendríamos que ir uno a uno. Sin embargo, si nosotros venimos acá y le decimos que nos filtre, y aquí estamos introduciendo un comando fundamental, que nos filtre dentro de ellos los comandos que tienen en su escritura la palabra IP, fíjense cómo ahora nos lo resume, no nos da todos los comandos, sino que nos está dando los comandos relacionados única y exclusivamente con la palabra IP dentro de la palabra red. Entonces ya aquí sabemos qué comando pudiéramos utilizar relacionados con, al utilizar apropos, que podemos filtrarlo con una tubería si queremos buscar palabras específicas dentro de eso. Y ahora sí podemos decir, por ejemplo, ya sabemos que hay un comando que se llama IP, y entonces ahora podemos decir men IP, y ahora que nos estaría diciendo, bueno, nos estaría diciendo cómo usar el comando men. Bien, hasta aquí el tema relacionado con men, apropos y cómo vamos a buscar comandos cuando tengamos problemas. Vamos a llevarlo a un espacio específico. Por ejemplo, no sabemos, y ahora sí vamos a estar ya trabajando con la creación de usuarios y grupos. No sabemos cómo crear un usuario y no sabemos cómo crear un grupo. Bueno, al no saber cómo crear un usuario, cómo crear un grupo, men, ya si supiéramos el comando. Vamos anterior, apropos, user. Y entonces aquí nos está listando todos los comandos que están relacionados con la relación de usuario. Nosotros podemos leerlos todos y vamos a encontrar el user add, el user den, que ya lo vamos a estar usando dentro de poco, pudiéramos filtrar, etcétera. Pero bueno, aplicamos men y encontramos el comando. Entonces, vamos a mostrar, porque en cada uno de los elementos nosotros tenemos que crear, tenemos que mostrar, esto es fundamental que lo entendamos así, y tenemos que tener la posibilidad de modificar y eliminar. Es decir, esto es lo que cierra cada uno de los ciclos. Lo creo, lo muestro, lo modifico y lo elimino si fuera necesario. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar los usuarios actuales. Puede haber millones de formas de mostrarlo. Voy a utilizar indistintamente una u otra. Aquí vamos entonces a listar las características de los elementos relacionados con los usuarios actuales. Y se dan cuenta, aquí está yo. Están los demás usuarios con todas sus características. Empieza desde root, demás usuarios que están. Y tenemos al usuario yo. Ahora, yo quiero crear un usuario que se llame Guille. Entonces voy a crear el usuario, user add
Guille. Aquí indudablemente me dice que no tengo permiso. ¿Por qué? Porque es un elemento que está relacionado con un privilegio de administración. ¿Qué puedo hacer? Venir y decir sudo user add guille, o sencillamente utilizar el atajo sudo signo de exclamación, y eso significa que el último comando que se ejecutó se va a ejecutar con privilegio de administración. Aprovecho para contarles que en la conferencia tienen todos estos atajos, es decir, para los que quieran de alguna forma ir ganando en posibilidad, ir ganando en rapidez, bueno, en la conferencia tienen todos los atajos. Miren cómo, si ahora volvemos a repetir, fíjense que ahora lo que estoy dando es flecha arriba en el comando para repetir los comandos anteriores, y si mostramos, antes no estaba el usuario Guille y ahora aquí sí está el usuario Guille. Yo puedo también mostrar, por ejemplo, ID Guille, y miren cómo me dan toda la información específica del usuario Guille. Bien, entonces aquí lo creamos y lo mostramos. Vamos ahora a crear un grupo. Voy nuevamente a mostrar desde una forma en el fichero, en el directorio configuración, lo relacionado con grupos. Y si vemos el último grupo que está creado del grupo Guille, del mismo usuario Guille, porque el usuario pertenece a su mismo grupo, y bueno, ahora necesitamos crear el grupo al cual después vamos a estar poniendo varios usuarios. Vamos a crear un grupo temporal. Si se dan cuenta, no hay un grupo temporal acá. Es decir, cuando hicimos el listado de los grupos, no había un grupo temporal. Entonces, vuelvo, ya sé ya que me va a pedir que lo haga con algún privilegio. Entonces, sudo group add temporal. Si vuelvo a mostrar, aparece ahora el grupo temporal. Elemento interesante y que les dejo para que ustedes experimenten. Nosotros podemos hacer user add o podemos hacer add user. Al hacer add user y al hacer user add no sucede lo mismo, y se los dejo y prueben. Les digo desde acá que con uno de los dos, ya mostramos uno, pueden deducir cuál es el otro, con uno de los dos le va a pedir los datos completos, le va a pedir la descripción, le va a pedir la contraseña, le va a pedir si tiene un teléfono, todo lo que se habilita cuando uno crea un usuario. Pero además, con ese, que no fue el que usamos, que es el otro que ustedes van a estar aplicando para aprender dentro de los ejercicios que van a estar llevando a cabo, exactamente, les crea también el home. Con el otro no se crea el home o el directorio principal del usuario. Bien, tenemos usuario y tenemos grupo. Por ejemplo, tenemos el usuario Guille. Perdón. Tenemos el usuario Guille, y cuando vemos el usuario Guille tiene un ID y tiene un grupo. Que el grupo en que está ahora es ¿cuál? Bien. Vamos entonces a poner el usuario Guille dentro del grupo temporal. ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos a montar el usuario Guille dentro del grupo temporal. Entonces, usermod -ag, esto es para poner el usuario dentro del grupo respetando la G de grupo, y la A nos va a permitir respetar todos los demás grupos a los cuales está ese usuario. En este caso, temporal Guille. Por supuesto no tengo permiso para hacerlo. Sudo, y entonces si nosotros ahora hacemos un ID de Guille, vemos como antes Guille no estaba en el grupo temporal y ahora sí Guille está en el grupo temporal. Y así hemos creado un usuario con user add, con add group o con group add podemos crear un grupo, y con
usermod montamos la posibilidad de asignar que el usuario creado esté dentro de un grupo. Fíjense que ahora si hacemos una demostración como hicimos al inicio, vamos a ver a Guille como usuario, y vamos a ver el grupo temporal. Y ya ahora sí vemos que dentro del grupo temporal se encuentra el usuario Guille. Si quisiéramos poner mi usuario, en este caso el usuario yo, dentro del grupo temporal, o su usuario, ¿qué habría que hacer? Correcto, usermod -ag temporal, el usuario con el que ustedes estén trabajando o al usuario que quisieran asignar ahí. En aras del tiempo de video no vamos a eliminar ni grupos ni usuarios, pero dejamos acá que existe la posibilidad de eliminar grupos y usuarios a partir de userdel y también groupdel. Basta con poner el nombre del usuario, el nombre del grupo, la R es para eliminar también el directorio personal con el contenido del mismo, es decir, dato interesante, porque si no se nos queda este home de nadie. Entonces así eliminamos el home con la información del mismo, dato interesante también, porque si lo ponemos lo estamos eliminando, ¿verdad? Bien, entonces si fuéramos de alguna forma a repasar este elemento, bueno, creación de usuario, les hablaba que no es lo mismo hacerlo así que así, se lo dejaba de tarea. Vamos ahora a pasar a la creación de directorios y ficheros. Bien, si nosotros tipeamos pwd, vamos a saber el directorio en el que estamos para ahora mismo. Y si nosotros listamos, ya sea con ls solo o ls -l, vamos a listar todo lo relacionado con nuestro directorio hacia abajo. Aquí estamos, acuérdense que es crear, mostrar, modificar y eliminar cualquiera de estos elementos, Ya lo hicimos con los usuarios, vamos a trabajar ahora con los ficheros. Si vemos acá, también dentro de esto vamos a trabajar el tema de los permisos. Y si vemos aquí, por ejemplo, esta estructura que se muestra acá, dice que esto es un directorio. Fíjense cómo tiene una D delante. Y aquí nos distribuye 3 permisos para el usuario, que es el usuario dueño de este directorio, para los grupos a los cuales accede o puede tener privilegios a este directorio, y para el otro de los usuarios. En este caso entonces nos está diciendo que en ese directorio, el dueño del directorio, que en este caso soy yo, que soy el usuario, que soy dueño de este directorio, bueno, tengo privilegios de lectura, escritura y ejecución. El grupo asignado a este directorio va a tener permisos de lectura, pero no puede escribir y sí puede ejecutar. Y el resto de los usuarios tienen el mismo permiso. Entonces eso es bueno que lo podamos entender así, porque es algo que vamos a estar trabajando. Bien, si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, no hay una carpeta o un directorio temporal. Vamos a crearlo. Entonces yo vengo y digo making dir temporal, y si hacemos un ls nuevo, aparece entonces la carpeta o el directorio temporal, que si lo hacemos con ls-l, vamos a darnos cuenta de que es un directorio donde
el usuario que lo creó, el usuario dueño, en este caso yo, tengo permiso de todo, el grupo tiene permiso de todo y el resto de los usuarios no pueden escribir en él, si lo van a poder leer y lo van a poder ejecutar. Bien, a continuación vamos a desde aquí mostrar esto mismo desde una forma de árbol, y para eso vamos a lanzar el comando tree. El comando tree les va a pasar que la primera vez que lo lancen no le va a decir que no está instalado, y si no está instalado, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos, vamos al inicio de esta conferencia. Si no está instalado, lo que vamos a hacer es instalarlo. ¿Y cómo lo instalamos? Sudo apt install tree. Bien, teniéndolo instalado, desde el lugar que estamos hacemos un tree y bueno, exactamente, no está instalado. Entonces pensé en algún momento que ya lo habíamos instalado. Vamos a hacerlo completo. Sudo apt install tree. Bueno, ahí está instalando el paquete desde el repositorio, y a continuación de poderlo instalar vamos a poder correr el comando tree. Nosotros podemos siempre tener varios terminales abiertos mientras ese terminal está corriendo. Control Alt T y abrimos otro terminal. Y podemos estar trabajando con varios terminales al mismo tiempo. En este caso no fue necesario, ya regresó acá. Vamos a dejar el terminal aquí, vamos a mirar aquí y después si algo trabajamos con uno o con el otro. ¿Sí? Y miren en forma de árbol cómo listamos la estructura de directorio. Bien, ya vimos varias formas de mostrar. Lo vimos con ls, lo vimos con ls-l, podemos verlo con ls-h, podemos verlo, ¿cómo sabemos todos los parámetros del ls? Men ls, ¿verdad? Y nos va a decir todos los parámetros que tiene ls. Fíjense que con h lo que íbamos a buscar es que nos pusiera los tamaños de los directorios como lo puede ver un humano, que en este caso, como están vacíos, no había mucho ahí que mostrar. Bien, y también vimos el comando tree. Ahora, acabamos de ver cómo crear directorios, es decir, acabamos de crear el directorio temporal. Vamos a entrar dentro del directorio temporal. ¿Cómo entramos dentro del directorio temporal? cd temporal, y aquí entramos dentro del directorio temporal. Fíjense que si hacemos un ls aquí no tenemos nada, y si hacemos un pwd nos dice dónde estamos parados, que estamos parados exactamente dentro de home, es decir, dentro del directorio propio de mi usuario yo, dentro de temporal. Bien, si nosotros fuéramos a eliminar temporal, tendríamos que salir de temporal, salimos acá hacia afuera con cd, y entonces haríamos un remove de temporal. Y así hicimos el crear y eliminar. Incluso si hacemos un remove de con un "-r" temporal, vamos a listar, ahora no está temporal, es decir, creamos temporal y lo acabamos de eliminar. ¿Y por qué "-r"? Para que nos borrara recursivamente todo lo que estaba dentro de temporal. Entonces, ahora vamos a volverlo a crear, making div temporal ls, y ya vuelve a estar aquí temporal. Vamos a entrar dentro de temporal y nos muestra exactamente que estamos dentro de mi directorio temporal. Vamos ahora, ya creamos directorio, vamos a crear ficheros. Nosotros podemos utilizar diferentes vías de crear ficheros. Por ejemplo, se nos ocurre touch p1.txt. Este comando va a mandar a crear, y si hacemos un ls ahora, p1. Bien, nosotros pudiéramos correr nano p2.txt. Aquí tenemos ahora un fichero txt abierto, prueba. Lo vamos a cerrar, control X, salvamos,
Y si hacemos un listado ahora, vimos cómo tenemos creado P1 y P2. Crear, modificar, ya estamos viendo un editor que nos permite crear. Hay varios. Nano, P1.txt, ahí adentro no teníamos nada y ahora ponemos algo. Salvamos y ahora podemos ver que dentro del fichero P1 tenemos una información que es algo, y así hemos creado dos ficheros, ya sea ya con el comando touch o con el comando nano. Bien, también podemos crear ficheros a partir de otros elementos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estuvimos diciendo que pudiéramos hacer una propos para saber los comandos relacionados con la red? ¿Verdad? Bien. Y que podíamos poner un filtro para que nos diera la información relacionada con la red de los números de las palabras que tuvieran IP. Imagínense que eso quisiéramos lanzarlo para un nuevo fichero y crear con esa información un fichero. Bueno, nosotros podemos hacer así y decir p3.txt. ¿Qué estaríamos haciendo ahora? Bien, ahora la salida de este elemento que está aquí la estamos tirando para un fichero. Esto es la forma de hacer un redireccionamiento hacia la derecha, y esto nos va a estar creando en este mismo momento el fichero P3 si no existe. Interesante, si existe, lo que está dentro lo vamos a perder y lo va a volver a crear. Así que yo doy enter aquí, listo, ya tenemos P1, P2 y P3. Si entramos dentro de P3, vamos a ver, o filtramos o hicimos algo mal. No había llamado exactamente la extensión, y aquí vemos cómo tenemos esta información. ¿Ven? Si nosotros ahora a este fichero quisiéramos agregarle una nueva información y que no se borre la información anterior, por ejemplo, ¿se acuerdan que si yo digo ID Guille, eso me da una salida, ¿verdad? ID Guille me da una salida determinada. Si yo quiero agregarle esa salida al fichero p3.txt abajo a continuación sin perder nada, nosotros lo haríamos con un doble redireccionamiento a la derecha. Sería en este caso ID Guille 2 para que me respete lo que yo tengo en p3.txt y lo ponga a continuación. Fíjense cómo lo agregó. Si nosotros hubiéramos hecho única y exclusivamente un redireccionamiento simple, en este caso todo lo anterior lo borró y dejó única y exclusivamente esto. Bien, resumiendo acá, varias formas de crear ficheros, desde touch, nano y el redireccionamiento, utilizando tanto redireccionamiento simple como redireccionamiento doble. En este caso, crea el fichero y borra la información que esté. En este caso, toma el fichero, si no lo hubiera estado lo crea, y si tuviera información la respetaba. Fundamental aquí varios comandos sobre los cuales hay que ir después practicando. Con el remove, que ahorita removimos o eliminamos el fichero, el directorio temporal utilizando "-r". Bueno, también vamos a utilizarlo para eliminar ficheros. Vimos el touch. Nos va a quedar hacer una copia para mover un fichero para dentro de otro directorio, que es bien simple.
nosotros hacemos un copy, -R, para que copie todo lo que está dentro recursivamente del directorio de origen al directorio destino. Es decir, si nosotros queremos copiar uno de esos ficheros desde un lugar a otro, copiarles que estén en los dos lugares, bueno, sencillamente poner cp desde el directorio de origen al directorio destino. Si quisiéramos moverlo, el mover es el hecho de que es el cortar estaría en un solo lugar, y entonces nosotros este fichero, que en este caso pudiera ser P3 o P1 o P2, lo podemos mover a otra ruta o a otro directorio. Bien, ahí estos comandos se los dejo para que de alguna forma practiquen el copiar, el mover, y recuerden siempre que al final hay que remover. Con el tema directorio, y ahora sí vamos a llegar al final de esta parte, vamos a trabajar por último la creación de directorios simétricos y la creación de directorios asimétricos. Es decir, una creación de estructuras un tin más complejas, una creación de estructuras que nos permiten lograr en un solo comando generar varios elementos al mismo tiempo. Fíjense cómo, y fíjense en la estructura, ya para terminar esta etapa, esta idea fundamental de la creación de usuarios y grupos, directorios y ficheros. Bien, si nosotros queremos crear una estructura donde exista el directorio pruebas, y dentro del directorio prueba haya dos directorios, mamá y papá, y dentro del directorio mamá haya tres directorios, hijo 1, hijo 2, hijo 3, y también simétricamente sea un directorio que crezca igual hacia los dos lados. Es decir, tenemos prueba a un lado mamá, a un lado papá. Mamá va a tener hijo 1, hijo 2, hijo 3, papá va a tener hijo 1, hijo 2, hijo 3. Nosotros podemos crear un directorio simétrico de esta forma. Y fíjense que, ¿cómo lo hacemos? Prueba, slash, los dos elementos que son simétricos, los dos directorios que van a estar dentro de prueba, incluido en una llave. Y los directorios que van a estar dentro de cada uno de ellos, después del slash, incluido en una llave. En este caso estamos diciendo que mamá va a estar dentro de pruebas y que papá va a estar dentro de pruebas, y que adentro de mamá va a estar un directorio desde nombrado hijo 1, hijo 2, hijo 3, que pudiéramos ponerlo también dentro de llaves por separado, pero esta notación de número va a hacer que se repita desde hijo 1, hijo 2, hijo 3. Entonces, vamos a hacer un ls acá de temporal, vamos de alguna forma a hacer tree, y vemos que acá adentro nada más que tenemos P1, P2 y P3, ¿verdad? Bien. Al lanzar el comando makeIndir, que es créame un directorio, y con esta estructura donde, como explicábamos acá, partíamos de que va a haber un directorio base que es pruebas, dentro de él se van a crear mamá y papá, y dentro de mamá y papá hijo 1, hijo 2, hijo 3, en un solo comando. Si hacemos tree ahora, nosotros logramos que se cree la estructura deseada. Estamos creando directorios sincrónicos en un solo comando, simétricos, perdón, directorios simétricos en un solo comando. Simétrico es que crecen iguales hacia ambos lados. Bien, remove, -R, pruebas, tree, y aquí lo eliminamos. Bien, si nosotros queremos crear ahora directorios que no son simétricos, es decir, no crecen igual a ambos lados, mantenemos la misma estructura. Por ejemplo, prueba, dentro de prueba va a haber ahora dos directorios, un directorio, como también estábamos viendo acá, dentro de prueba va a haber dos directorios, pero dentro de esos dos directorios va a haber una estructura simétrica. Bueno, ahora vamos a crear una estructura que no es una estructura simétrica.
estamos viendo que dentro de prueba va a haber un directorio que se llama mamá, pero dentro de mamá vamos a tener hijo 1, hijo 2, hijo 3. Y va a haber otro directorio dentro de pruebas, está separado aquí con una coma, que se llama papá, pero dentro de papá no va a estar hijo 1, hijo 2, hijo 3, como habíamos visto acá. Papá, además de hijo 1, hijo 2, hijo 3, va a tener otro directorio que no tiene mamá, que se llama perro. Entonces estamos hablando de la creación de una estructura de directorio que no es simétrica. Acá dominar, es decir, directorio base, dentro del que va a haber, y todo lo que esté separado por coma va a estar dentro de él. En este caso, separado por coma está mamá y papá, ¿verdad? Ahora, mamá, ¿qué va a estar dentro de mamá? Bueno, podríamos poner más cosas separadas por coma. Bien, ¿qué va a estar dentro de papá? Todo lo que está aquí separado por coma. Bueno, pues entonces mandamos a ejecutar para crear el directorio asincrónico. Desde prueba, adentro van a estar mamá y papá. Mamá con sus hijos 1, 2, 3. Papá con perro, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Hacemos un tree y vemos la estructura que hemos creado, una estructura asincrónica donde por un lado está mamá, papá, y adentro de mamá, hijo 1, hijo 2, hijo 3, y adentro de papá, como habíamos visto, perro, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Acá prestar atención, insistir, es el juego de llaves contra lo que tengamos dentro de esa llave. Primero mamá, papá, y dentro de mamá, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Dentro de papá, perros, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Bien, vamos a pasar al final de esta conferencia de las ideas fundamentales, donde ya tenemos usuarios, tenemos grupos, es decir, recordando el inicio, ahora creamos el usuario Guille, el grupo temporal, y pusimos Guille dentro del grupo temporal. Acá lo estamos mostrando. Recuerden que podemos borrar cada uno de ellos con los comandos que ya habíamos ejercitado, userdel, groupdel, y creamos ficheros, creamos directorios por distintas vías. Incluso llegamos a crear en un solo comando directorios sincrónicos y directorios asincrónicos. Bien, ¿qué nos va quedando para cerrar? Bueno, tema permiso. En el tema permiso, nosotros trabajamos fundamentalmente con 3 comandos. Es decir, el comando chmod, el comando chowen y el comando chgrep. Con el comando chmod, nosotros vamos a poder agregar o quitar permisos a un fichero o un directorio. Con chown vamos a cambiar el propietario y el grupo a un directorio, y con chgrop vamos a cambiar el grupo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver los permisos actuales que tenemos definidos, listamos ls-l y vemos que, por ejemplo, P1 es un fichero que tiene el usuario dueño del, que es yo, el usuario que es yo, aquí tenemos el usuario y el grupo que está asignado a este fichero, usuario yo, grupo yo. Bien, vemos que el usuario tiene permiso de lectura, escritura y no tiene ejecución. Así el grupo tiene los mismos permisos y el resto de los usuarios nada más que pueden leerlo. Vamos primero a cambiar el grupo. Fíjense cómo tenemos usuario yo, grupo yo. Bien, fíjense también después en los colores que tenemos acá, que ya tenemos que ir identificando. Tenemos un color azul para un directorio, tenemos color blanco normal para este tipo de fichero. chgrop,
Es decir, vamos a cambiarle el grupo, vamos a ponerle grupo temporal al fichero p1.txt. Por supuesto necesitamos permisos. Sudo, ejecutamos la última operación con privilegio de sudo, y si hacemos un ls-l, fíjense como antes teníamos yo como usuario principal, y el grupo antes, que podía tener acceso de lectura y escritura, estaba representado única y exclusivamente por el usuario yo, y ahora va a estar representado por el usuario temporal. Como nosotros pusimos al usuario Guille dentro del grupo temporal, ahora Guille también tiene acceso de lectura, escritura, y no puede ejecutarlo, pero sí puede escribir y leer ese fichero. Vamos ahora a ese mismo fichero a darle permiso de ejecución al usuario U, es decir, al usuario dueño, que en este caso es yo. Entonces, ¿cómo le damos permiso de ejecución? chmod U más la ejecución sería X, ¿verdad? Y en este momento le estamos agregando el permiso de ejecución p1.txt. Ponemos sudo. Si volvemos a listar, miren incluso en el momento inicial como acá P1 estaba en blanco porque no había permiso de ejecución. Miren ahora cuando le dimos permiso de ejecución, P1 se puso en verde. Nos está diciendo que cuando le damos permiso de ejecución a un archivo, se nos va a poner en verde. Esta notación de U+, que acabamos de utilizar acá para poderle dar el permiso al usuario de ejecución, la podemos usar con todos los elementos. Por ejemplo, si nosotros queremos que el grupo, agregarle al grupo lectura y escritura y ejecución, lo haríamos así. Si queremos hacérselo al resto de los usuarios, lo haríamos así. Y si queremos quitarle, por ejemplo, si vemos aquí, el usuario final tiene solo permiso de lectura. Bueno, se lo podemos quitar con menos. Le quitamos el permiso de lectura, que es el que tiene el resto de los usuarios. Listamos. Y ahora vemos que el resto de los usuarios no puede hacer absolutamente nada. Este elemento también lo vimos de la siguiente forma. Nosotros podemos decir chmod 777 ap1.txt. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Bueno, ahí le estamos dando todos los permisos a todo el mundo sobre el usuario p1.txt. ¿Por qué sabemos que cuando usamos 777 damos todos los permisos? Bueno, nosotros vamos a tener una distribución de 4, 2, 1. Bien, creo que en la tabla se va a mostrar mejor. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de notación, nosotros vamos a trabajar con permisos de lectura 4, permiso de escritura 2 y ejecución 1. Cuando damos a una persona permiso de 7, es la suma de los 3. Es decir, cuando ponemos un 7, estamos diciendo que el usuario, en este caso estamos poniendo un 7 adelante, va a tener los 3 permisos. Si nosotros nada más que queremos dar permiso de lectura y escritura, daríamos un 6. Si nada más que queremos dar permiso de escritura y ejecución, daríamos un 3. Y si queremos dar permiso de lectura y ejecución, daríamos un 5. Por ejemplo, en vez de 777, 4, 6, 2, 7, 6, 2. Y ahí que estaríamos haciendo. Al usuario le estamos dando todos los permisos. Le estamos dando 4 de lectura, 2 de escritura y el 1 de ejecución, que suman 7. Cuando suma 6, estamos dando la suma de 4 y 2. La suma de 4 y 2 va a ser lectura y escritura.
Y cuando damos sencillamente 2, única y exclusivamente estamos dando permiso de escritura. ¿A quién? Recuerden que el primero sería usuario, grupo, y después tendríamos el resto de los usuarios. Fíjense aquí cómo está ahora. Y fíjense cómo cambia completamente con lo que vamos a hacer. 7, bueno, 6 lo mantuvimos y le dimos permiso 2. También nosotros podemos cambiar, habíamos cambiado el grupo, también podemos cambiar y asignar un nuevo usuario y un nuevo grupo, por ejemplo, AP2. Y para eso estaríamos utilizando el comando chown. ¿Ves? Sería algo que estaríamos haciendo así. Sería usuario y grupo. Entonces, vamos a ponerle a P2, que hoy es yo y yo. Bueno, vamos a ponerle como nuevo usuario principal Guille y grupo temporal a p2.txt ls-l para listarlo. Y miren cómo antes el usuario de principal del fichero p2 era yo, ahora el usuario principal es Guille y el grupo es temporal. Como yo me he quitado de ahí, ahora yo pertenece al resto de los usuarios, es decir que en este caso yo nada más que va a tener permiso de lectura. Recomendarles que en la conferencia vayan a ver también unos permisos especiales, es decir, vamos a hablar de una serie de permisos que son especiales. Set User ID, en este caso nosotros lo que estamos haciendo es establecer una serie de privilegios especiales para elementos, para criterios especiales. Lo haríamos U más S. Al establecer este privilegio, nosotros hacemos que el archivo se ejecute con los mismos privilegios que el propietario del archivo. Es decir, independientemente de quién lo ejecute, la persona que lo ejecute, cuando tengamos este privilegio, lo va a hacer con los mismos privilegios de ejecución que tiene el dueño del archivo o en este caso, como es ejecución, es un archivo. También vamos a tener este privilegio que también lo vamos a sumar G más S o más S. En este caso el programa se ejecuta con los mismos privilegios que tiene el grupo. En el primer caso se ejecuta con los privilegios que va a tener el usuario principal. En este caso se va a ejecutar con los privilegios que tiene el grupo. Y también vamos a poder utilizar esta notación chmod más t a un directorio. Y aquí estamos estableciendo que solo el propietario del archivo, el propietario del directorio del usuario root pueden eliminar o renombrar los archivos dentro de esos directorios. Insistir, son una serie de permisos especiales. Normalmente nosotros vamos a estar trabajando a base de o la combinación, o vamos a estar trabajando con los permisos agregando, quitando, poniendo el nuevo grupo y bueno, también poniendo un nuevo propietario y un nuevo grupo a un archivo determinado. En esta notación, nuevo propietario, nuevo grupo. Bien, hasta acá esta conferencia donde hemos visto varios elementos. Sobre todo empezamos por las buenas prácticas, después de las buenas prácticas pasamos a los paquetes, después de los paquetes pasamos a los permisos, después de los permisos creamos usuarios. Acuérdense que siempre vamos a estar hablando de crear, mostrar, eliminar, modificar. Nosotros vimos cómo crear usuario, cómo crear grupo, vimos también cómo poner un usuario dentro de un grupo, vimos cómo mostrarlo, vimos cómo modificarlo, en el caso de si tenemos que ponerle contraseñas, etcétera.
vimos también entonces cómo eliminarlo. Eso mismo hicimos con los directorios y con los grupos, a partir de making dir o a partir de un touch, crearlo normalmente, o de forma de crearlo con un fichero, con el comando nano para crear el fichero, o con la estructura de asignar la salida de un comando, ya sea filtrado o no, para la creación de ficheros, sabiendo que con una asignación simple sobrescribe la información que está, con una asignación doble lo pone a continuación. Y por último estuvimos trabajando los permisos del usuario, el grupo y los demás usuarios. Le damos las gracias. La siguiente conferencia vamos a estar trabajando el tema de los scripts y bash, es decir, programando estos mismos elementos, es decir, tanto la creación de usuario como la creación de grupo, programando, haciéndolo a nivel de código, script, para poderlo ejecutar a continuación.